In this session today, I'm going to teach you exactly what's the reason why you still get blocked in your meetings, in your conferences, or in any other situation in which you need to speak English at work. Vamos a ver en esta clase todo esto, ¿vale? El por qué nos quedamos bloqueados y sobre todo te voy a explicar qué cosas tienes que hacer para salir de ahí. Por supuesto, coge papel y boli porque te voy a contar cosas que quizás no sabías. Yo soy Ana, soy traductora e intérprete, pero llevo más de 12 años siendo profesora de inglés. He trabajado en academias, he trabajado en institutos, era funcionaria y salí de ahí porque el sistema vi que no me gusta cómo funciona, por lo tanto yo quería salir de ahí y llevo ya varios años ayudando a profesionales a conseguir comunicarse en inglés con total naturalidad y confianza. Porque yo soy una apasionada del inglés. A mí el inglés me encanta, pero como te voy a contar ahora, yo también he pasado por todo ese proceso de llevar toda la vida haciendo cosas con el inglés, saber inglés, saber que lo controlo, pero quedarme bloqueada en reuniones o en sitios donde había gente que yo pensaba que podía juzgarme. Aquí hay un montón de cosas que no se trabajan en las academias y todo lo que te voy a contar hoy estoy segura de que nadie te lo ha contado. Por eso quiero que prestes muchísima atención porque estoy segura de que todo lo que te voy a enseñar hoy va a hacer un ¡puf! En tu cabeza. Por tanto, vamos al lío, ¿vale? Porque, a ver, yo, como te digo, yo estudié traducción e interpretación, pero yo soy una friki de todo. Es como a mí cuando me da por algo a muerte. Entonces, yo cuando tenía como 12 años o así, le dije a mi madre que quería apuntarme a una academia. Mamá, academia de inglés, porque todas mis amigas estaban ahí. ¿Qué pasa? Que yo a partir de ahí me volví loca con el inglés, obsesiva, ¿no? Y era como a muerte con el inglés. Llegué a la carrera y, oye, bien, ¿vale? O sea, yo se suponía que era como, vale, un C2, tal. Perfecto. ¿Qué pasa? Que de repente, pues, cuando salí de la carrera me encontré con situaciones que te voy a ir contando que me hicieron pensar que tengo que seguir estudiando inglés. O sea, yo necesito llegar al, por ejemplo, sacarme el título del C2. Y así lo hice, ¿no? Yo era como, yo pensaba que lo que necesitaba era otro curso. Era como, vale, pues me apunto a una academia y me saco el C2. Y después, pues me apunto a no sé qué y me saco otra certificación para enfocado en no sé cuánto. Pero claro, yo me fui dando cuenta, ¿no?, de que realmente esto de yo necesito otro curso, pues no me estaba sirviendo. Al final es como, llevaba en ese punto, bueno, ahora a día de hoy no, es como 17 años ya estudiando inglés. En ese punto llevaba 4 años de carrera universitaria más el máster, que también lo hice en inglés. Y llevaba 7 años en academia, o sea, 7 años, año tras año, pagando la academia, pagando otra, que oye, que yo aprendí muchísimo, que al final se aprende, ¿no? Yo siempre pienso que las cosas que se hacen son buenas porque aprendes algo, es decir, nada es en balde. Es decir, yo al final no me arrepiento de nada de todo esto porque todo esto me ha enseñado muchas cosas y también me ha enseñado cosas que no quiero, ¿no? Entonces era como, ¿qué hago? Pues cogí y dije, me voy a Estados Unidos, ¿vale? O sea, yo terminé la carrera, me vi en ese punto, me vi que me seguía bloqueando y fue como, me voy a Estados Unidos a trabajar, me voy de au pair, ¿no? Que seguro que de au pair allí Además, mi idea era, me voy de au pair, estando allí el inglés va a fluir increíble, me voy a venir con el nivel de inglés y con mi inglés increíble y entonces ya pues podré hacer esto, conseguir este trabajo, hacer lo otro, no era como ya con el inglés ese ya lo tengo todo. ¿Qué pasa? Que yo llegué allí con la familia americana, claro, yo tenía los padres de la familia que eran mi jefe. Y cuando yo hablaba con ellos me bloqueaba y mira que no, o sea, que yo lo pienso y digo, tampoco eran ni malas personas, ni me hablaban mal, yo qué sé, pero yo me bloqueaba. Yo sentía esa presión, pero claro, ¿qué pasa? Que es que era continuamente yo empezar a hablar y yo decía, tío, y claro, y los niños, sobre todo el mayor, ¿no?, de los 3 que cuidaba, me miraba y se reía de mí porque era como la tía esta que viene de España, no tiene ni idea de inglés. Yo era como, pero si llevo los 4 años de carrera, el año del máster y todos los años anteriores, si yo toda la vida estudiando inglés, ¿cómo puede ser que yo me esté bloqueando de esta manera, que no me salgan las palabras, que yo cuando hablaba, yo cuando hablaba en la carrera, a mí el inglés me salía? O sea, y además siempre tenía buenas notas, ¿no? Yo siempre he sido muy ratoncito de biblioteca. Pues yo no sabía qué me pasaba, yo era, pero ¿por qué me bloqueo? ¿Qué me está pasando? Entonces fue como, aquí algo está fallando, ¿no? Claro, ¿qué pasa? No era que no entendiera, ¿no? No era que no entendiera el inglés, no era que no supiera, es que no podía hablar con naturalidad, era como yo no podía ser yo hablando en inglés, me quedaba súper pequeñita. Mira que yo soy una persona
Yo soy introvertida, me gusta estar sola, ¿no? Mi sitio, mi de hecho, pero yo tengo muchas habilidades sociales. Pues tío, me quedaba pequeña. Yo me acuerdo que, aparte de con la familia, yo después, claro, como veía ese juicio constante, o yo misma, era como que me daba miedo, ¿no? Cuando después salía y me tenía que relacionar con otras personas, me quedaba pequeñita, era como, yo me voy a resguardar, no voy a decir mucho, y estaba perdiendo mi propia personalidad. Yo recuerdo estar con gente y yo pensaba, pero tío, si yo no soy así, y de verdad me sentía fatal. Era horrible, ¿no? Es como siempre estaba midiendo cada palabra que decía. No podía ser yo. Yo al final siempre es como he luchado mucho por ser yo misma, por ser auténtica tal como soy, y en inglés no era capaz cuando estaba allí y era muy frustrante. Entonces, claro, sentía ese juicio, ¿no? Mucha burla en algunos momentos, entonces empecé a hablar, como te digo, empecé a hablar menos para protegerme más, ¿no? ¿Para qué? Porque al final era una forma de, vale, si hablo menos, me expongo menos, por tanto me protejo, nadie se va a reír de mí. Pero claro, todo esto era producto de mi imaginación, ¿vale? De mi cabeza. Claro, ¿cuál era el patrón que yo estaba teniendo? Me daba vergüenza, me autoobservaba constantemente porque en realidad, yo después pensándolo con el tiempo, y ahora te explicaré por qué, es que en realidad me pongo a pensar y digo, sí, pero si yo no le importaba a nadie, me refiero, yo estaba allí, acababa de llegar una familia, la familia le daba igual mi inglés, a ese niño que tenía 9 años, ¿qué más le iba a dar mi inglés? O sea, probablemente él me mirara porque diría, pues yo qué sé, es como, ay, mira, es extranjera, a lo mejor le causaba curiosidad el hecho de que yo no hablara bien inglés, porque era un niño, pero claro, en mi cabeza era como, está viendo que yo no hablo bien, que no sé qué, y yo me observaba a mí constantemente, era como yo estaba todo el rato observando y analizando qué es lo que yo hacía. Entonces, claro, en mi cabeza era como, vale, me estoy observando, no me gusta cómo me escucho, mejor no voy a hablar. Y así me protegía, realmente era una protección. O sea, yo sé que a día de hoy soy consciente de que mi cerebro me estaba protegiendo, ya no me culpo de eso, ¿no? Pero en ese momento era muy duro. Luego, ¿qué hice? Pues dije, me voy a Reino Unido, ¿no? Ya después de la experiencia de Estados Unidos, dije, me voy a ir allí, pero esta vez voy a trabajar de profesora allí, con adolescentes. Estuve allí trabajando durante todo un verano, con los niños súper bien. Claro, es verdad que ya había empezado a leer sobre neurociencia, me empezó a picar el gusanillo de aprender sobre comunicación, ¿no? Que son cosas que a día de hoy forman parte de mi vida, pero claro, en ese entonces me empezó a picar el gusanillo y empecé a soltarme. En clase bien, ¿vale? Con los alumnos, con los adolescentes bien, porque al final también era un ambiente en el que yo me sentía guay. Pero claro, ¿qué pasaba? O sea, yo en las clases muy bien, pero después, pues en las reuniones cuando tenía, porque claro, teníamos reuniones de los profes, ¿no? Con otros profesionales me sentía inferior. O sea, éramos profesores de todas partes del mundo, de Reino Unido había varios, pero que en realidad yo era una más entre todos ellos porque todos eran extranjeros y nadie hablaba un inglés perfectísimo porque cada inglés, o sea, nos entendíamos entre todos que era lo importante. Pues yo me sentía inferior. Yo recuerdo estar en esa mesa, que además era como estas, ¿no? Lo que pasa es que la sala era un poco diferente. Y mirar a todo el mundo, tío, que además encima me dieron un premio allí. O sea, me dieron un premio de la profesora, cada semana éramos un profesor, ¿no? El profesor de la semana, pues me dieron el premio de la profesora de la semana porque los niños me habían votado. Pero yo aún así, yo estaba en esa mesa y era como, no, o sea, y encima yo era la más pequeña, ¿no? Porque encima era la más joven en ese entonces, que hace ya bastante tiempo. Y yo miraba alrededor y decía, pero si esta gente sabe, o sea, habla muy bien inglés, yo no hablo tan bien. Yo me decía a mí misma, yo no hablo tan bien, todos hablan mucho más fluido, todos se encuentran más a gusto, esta gente tiene más experiencia que yo. Pues me sentía tal que así. O sea, yo me sentía de verdad que no era lo que pasaba, ¿eh? Pero yo sentía que todo el mundo me estaba mirando y que yo estaba en plan de... Tal cual, así me sentía. O sea, era muy frustrante. ¿Qué pasa? Que en ese momento, estando allí, claro, yo pasaba mucho tiempo sola, ¿vale? Porque al final estaba allí en Reino Unido, estaba casi todo el tiempo sola con algunos compis, pero bueno, al final cada uno llevaba su ritmo y yo me iba a visitar aquello sola. Oxford, estuve en Oxford, en Cambridge, en Portsmouth. Y estando dando un paseo, yo soy muy reflexiva. Y entonces de repente algo me hizo clic en la cabeza, ¿no? Fue como, uy. Y dije, tío, esto no puede ser falta de inglés. Yo llevo usando inglés toda mi vida. Aquí hay algo más, ¿no? Yo estaría escuchando un podcast en ese entonces, no lo sé, pero seguro, de psicología, porque siempre me ha gustado. Y seguro que en mi cabeza hizo, vale, estudiar más no tiene sentido.
esto no es un problema de la cantidad de conocimiento que tengo, porque era como, yo sé muchísimo inglés y yo estoy enseñando inglés constantemente, aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo que yo no me estoy enterando. Entonces fue el momento en el que me puse a estudiar neurociencia, porque como me gustaba la psicología, empecé a informarme y dije, tengo que hacer algo, yo me tengo que formar en neurociencia, yo tengo que entender qué le está pasando a mi cerebro en estos momentos, ¿no? Porque yo quería saber qué le pasa al cerebro cuando hablar implica exponerse, porque claro, yo decía, yo en casa, I start to speak English and I can explain myself perfectly. I can talk like this, my English flows, and I can talk about anything, and I can speak like slower, or I can speak faster. And I don't care about speaking in English at home or with people that I am used to speaking with. Pero claro, era como cuando me tengo que exponer a personas diferentes que no me conocen de nada y que además siento que esas personas son más que yo, me expongo y algo pasa. Entonces, hay una cosa de la que me di cuenta y quiero que esto sea lo primero que pienses, ¿vale? Yo me di cuenta de que yo soy, lo sigo siendo, extremadamente autoexigente. Soy muy perfeccionista y yo siempre he querido hacerlo todo bien, pero esto me pasa en todo en la vida, ¿vale? Entonces, claro, todo esto al empezar a estudiar neurociencia, yo antes no me di cuenta, fue cuando ya empecé a entender qué es cómo funciona el cerebro. Claro, esa autoexigencia no me estaba ayudando, porque al final era como activaba el miedo, ¿no? Al final, lo que le suele pasar a mi mente es que es tan autoexigente y tan perfeccionista y quiere hacerlo todo bien que activa el control, ¿no? Es como mi cerebro ya a día de hoy lo controlo mucho mejor, ¿no? Pero, o lo manejo mucho mejor más que controlo. Mi cerebro estaba constantemente diciendo, tengo que controlar la situación, tengo que controlar la situación. Si controlo la situación, entonces no tengo peligro, ¿no? Es como cuanto más controle la situación, cuanto más controle el contexto, cuanto mejorable, ¿no? Cuanto más controle todo lo que está pasando y todas las variables, seguro que no muero, porque al final el fin último del cerebro es sobrevivir. Pues yo decía, seguro que si controlo la situación no me voy a morir, ¿no? Lo tengo todo bajo control. Claro, ahí empieza el problema en realidad. Entonces, desde ese momento, en el momento en el que empecé a estudiar neurociencia y me di cuenta de que realmente lo que le estaba pasando a mi cerebro era justo esto, que era autoexigente, que era perfeccionista, que quería hacerlo todo bien, que tal, me empecé a dar cuenta de que ese no era el camino, que eso era justo, o sea, el querer que me saliera bien y obsesionarme con que me saliera bien era justo lo que me estaba llevando a que me saliera mal, a bloquearme, a estar en esas situaciones y decir, no puedo, o sea, no sé cómo hacerlo. Por tanto, ¿qué es lo que quiero que hagas con este vídeo? Porque sé que ahora mismo lo que te acabo es de explicar y a lo mejor esto te ha hecho reflexionar. Yo quiero que hagas una reflexión, ¿vale? Quiero que hagas una reflexión y que pienses si eres autoexigente, si eres perfeccionista, si eres de las personas que quieren hacerlo todo bien. Quiero que pienses de dónde viene eso. Sé que esto es una tarea que es un poco ardua, es difícil, no es fácil, pero yo, por ejemplo, te cuento, yo me di cuenta de que todo eso me venía de cuando pequeña, ¿no? Que al final siempre intentas hacer las cosas mejor, porque quieres sacar buenas notas, porque en el sistema educativo te dicen que siempre tienes que hacer las cosas mejor. Y claro, todo eso me llevó a estar en ese punto de controlarlo todo, porque además era como, si lo hago bien, en plan, mis padres me miran mejor, tengo mejores notas, por lo tanto, pues después se supone que soy mejor, por lo tanto me van a aceptar más, ¿no? Esa parte de, oye, me van a aceptar mejor otras personas. Y quiero que te des cuenta de si eso te está pasando en el trabajo, ¿vale? O sea, y si te está pasando, pues incluso sería interesante que escribas, ¿no? Yo sé que esto es una tarea como sí, no hace falta que lo escribas, pero bueno, siempre es interesante escribirlo. Quiero que escribas ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el trabajo exactamente? Es decir, sé consciente de qué me está pasando en el momento en el que antes, durante y después de una reunión en inglés me quedo con ese bloqueo y con todas esas cosas. Antes de la reunión, ¿qué tipo de pensamientos tengo? Empiezo ya a sobrepensar buah, y si me quedo bloqueado, ¿qué hago? Buah, y esto, no duermes el día antes porque sabes que al día siguiente te vas a tener que exponer a esas situaciones. Cuando estás durante, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué cosas se te pasan por la cabeza cuando estás escuchando a los demás? Y cuando te vas, ¿cómo te sientes? O sea, parece una tontería, pero es una tarea que si empiezas por aquí, lo demás va a ser mucho más sencillo, porque una vez que eres consciente de lo que te está pasando,
es mucho más fácil que puedas seguir adelante y que puedas empezar a aplicar estrategias, ¿vale? Por eso hoy no te voy a dar ninguna estrategia, te la daré en el próximo vídeo, pero no te doy ninguna estrategia hoy porque yo quiero que hoy reflexiones sobre todo lo que te he contado, que reflexiones sobre tu historia, que reflexiones sobre todo lo que te ha pasado y sobre todo que te des cuenta que seguir estudiando inglés no es el camino, porque yo me llevé toda la vida estudiando inglés, toda la santa vida, desde los 12 años. Y me di cuenta de esto tras hacer la carrera de traducción e interpretación de inglés y de alemán, después de estudiar el máster, y después de vivir en Estados Unidos y después de vivir en Reino Unido. O sea, después de todas estas cosas y hablando un inglés perfecto, bueno, perfecto, muy bueno, seguía bloqueándome. Porque hasta que no me di cuenta de esto, nada cambió. Entonces quiero que seas consciente y que lo escribas. Y si lo escribes va a ser mucho más poderoso. Y bueno, obviamente, ¿vale? Si quieres dar el primer paso, si cuando escuches esto resuena contigo, incluso ya has hecho todo este proceso, ¿no? De hacer todo esto y decir, vale, sé que necesito ayuda y que no es estudiar más. Escríbeme la palabra vivir, ¿vale? Y yo te explico cómo trabajamos esto, porque al final esto, nosotros lo que hacemos dentro de Vive tu English Method es todo esto aplicarlo personalizadamente. Cada persona es un mundo, cada cerebro es un mundo. Yo conmigo tuve que aprender de una manera y después la primera persona con la que trabajé de esta forma se lo tuve que aplicar, o sea, con el mismo sistema, pero de una manera diferente, porque cada cerebro tiene unas experiencias, tiene unos miedos que son diferentes. Pero claro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es aprender más gramática, es que no vuelvas a encogerte, es que no vuelvas a sentir lo que yo sentí, ¿no? Que te he contado antes, de así, que no te sientas así, que realmente no te está pasando esto, pero el objetivo es que tú no te sientas de esta forma como yo me sentí, porque yo lo que quiero es que tú sientas que el inglés es una herramienta que te da poder, es una herramienta que te da libertad para ser, pues sí, libertad básicamente. Entonces, justo es por todo lo que te acabo de contar, por la razón por la que entrenamos esto hoy, porque yo lo he vivido. Yo he sentido eso y yo que te he querido contar mi historia porque creo que es importante que sepas que no eres la única persona que ha sentido esto y que si yo lo he sentido y hay personas que están dejando de sentirlo pero que también lo han sentido, pero lo están dejando de sentir porque justo han dado un paso de hacer las cosas diferentes, de dejar de estudiar gramática, de empezar a practicar el inglés y a entrenar su inglés en contexto que necesita, pero entendiendo su cerebro y entendiendo qué le pasa y poniendo estrategias en movimiento, es justo la única forma de conseguirlo. Si te has visto aquí, de verdad no necesitas otro curso, de verdad te lo digo, no sigas yendo a academias porque eso solo está alimentando tu frustración. No pienses en irte al extranjero porque yo cuando me fui al extranjero lo único que hice fue alimentar mi frustración. Necesitas hacer las cosas de otra forma. Que si te quieres ir al extranjero porque tú quieras, genial, pero que no es lo que te va a solucionar el problema. Porque el bloqueo no viene de estudiar más o de hablar más inglés, no, viene de entender y entrenar a tu cerebro. Por lo tanto, recuerda, ¿vale? Y esto quiero que te quedes con esto, por eso lo pongo lo último, que el perfeccionismo no es excelencia. El cerebro, ¿vale? Tu cerebro lo que está interpretando ahora es que si no lo haces perfecto hay peligro y eso al final te bloquea. Por eso no te falta inglés, te sobra presión. Y quiero que te quedes con esto, ¿vale? Con este último mensaje y que reflexiones como te he dicho. Y por supuesto, recuerda una última cosa antes de terminar. Haciendo lo mismo, vas a conseguir los mismos resultados. Si quieres un resultado diferente, tendrás que probar algo totalmente diferente. Por tanto, recuerda, si ves que es tu momento, si te has sentido reflejado, si ves que necesitas esto, escríbeme la palabra vivir y yo te cuento cómo podemos hacerlo y obviamente valoraremos si lo podemos hacer en tu caso. Por tanto, I really hope that you really enjoyed the session today. Have a very, very, very nice day and don't forget to smile.